Ok, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el avance y vamos a seguir con ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas. Anteriormente habíamos visto todo lo que son homogéneas, ¿sí? Es decir, cuando esto era igual a cero. Habíamos resuelto tanto coeficientes constantes como coeficientes variables utilizando el primer y el segundo teorema de Bell. Ahora vamos a meternos un poco más a lo que son las ecuaciones diferenciales no homogéneas, las cuales son más o menos de esta forma, ¿sí? Donde A0 puede ser función de x como pueden ser constantes, y algo muy importante que aquí ya no es cero, sino ya hay una función dependiente de x o dependiente de la variable independiente. Ok, entonces ya desde ahora aclaramos que la solución general, le podemos poner solución general o solamente y, va a ser una suma de lo que es la solución homogénea y la solución particular. Esta ya la sabemos hallar. Sí, ya sabemos que si es coeficientes constantes o coeficientes variables. Ahora para esta, hay varios métodos para hallarla, pero nosotros vamos a destacar dos de ellos. El método del operador anulador, que se va a hacer lo siguiente que veamos, y el método de variación de parámetros. Ahora, el método de variación de parámetros hace todo de todo. Es decir, tú puedes resolver cualquier tipo de ecuación con la variación de parámetros, pero esto involucra integrales. Y hay algunas veces las integrales se ponen más largas o a veces hay que hacer algunos trucos para solucionarlas. En cambio, el método del operador anulador es más que todo algebraico. No hay tantas integrales o directamente no va a haber. Listo, entonces vamos a explicar el método del operador anulador. ¿Y qué nos dice este método? Antes de hablar de él, vamos a ver qué es un operador anulador. Así que vamos a escribir una tablita donde va a estar aquí una función de x, digamos, y aquí va a estar su operador anulador. Así le pondré. A ver, entonces, de aquí vamos a destacar. Cualquier polinomio de grado n que nosotros tengamos, su operador anulador va a ser este de elevado a la n más 1. ¿Sí? A ver, por el momento escribiremos y después vamos a explicar de qué trata. Ahora, funciones trigonométricas, seno de ax o el coseno de a por x. Su operador anulador es d al cuadrado más a al cuadrado. O los últimos, ya habíamos hablado de polinomios, de funciones trigonométricas, pero solo estas dos, la tangente, la secante, nada que ver. Y el otro, vámonos con exponenciales. ¿Cuál es el operador anulador? Es d menos el coeficiente que acompaña a la x. Y esos directamente son nuestros operadores anuladores, ¿sí? Como ven, no hay mucho, pero normalmente se presentan estas funciones. ¿Y por qué se llama operador anulador? A ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿cuál sería el operador anulador del seno de 3 veces x? Su operador anulador va a ser, si vemos nuestra reglita, d al cuadrado más, como es 3, va a ser 3 veces al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que si yo le aplico a mi ecuación diferencial el operador anulador, se anula. Es decir, d al cuadrado más 3, o mejor lo haremos de esta forma. A ver, escribiremos aquí seno de 3x. Ahora nosotros le vamos a multiplicar por su operador anulador, d al cuadrado más t al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar hablando de d al cuadrado más 3 al cuadrado, esto aplicado al seno de 3x. ¿Sí? Ya habíamos con la anterior sesión ya habíamos visto que esta d es lo mismo que la derivada respecto de su variable. A ver, entonces, distribuyendo, ¿sí? Este y después este. Vamos a tener la derivada dos veces de la función seno de 3x más, le pondré 9 multiplicado al seno de 3x, ¿ok? Ahora, derivamos dos veces esta función. La primera derivada va a ser, ya le pondremos así, la derivada del seno va a ser el coseno, y por la derivada de lo de adentro, coseno de 3x más 9 seno de 3x.
Una vez más lo derivamos y voy a obtener, del coseno va a ser el menos seno. Menos 9 seno de 3x más 9 seno de 3x. Y lo que hemos obtenido es que esto es igual, todo esto se va con esto y me da igual a 0. Hemos logrado anular esta función. Y eso funciona con cualquiera. Otro ejemplo vamos a hacer con el exponencial. Por ejemplo, si tengo mi función e a la menos 5x, yo aquí le voy a aplicar su operador anulador, que es menos a, como es menos 5 va a ser d más 5, ¿sí? Le multiplico su operador anulador. Entonces voy a obtener d más 5e a la menos 5x. Distribuimos también. Menos 5x más 5e a la menos 5x. ¿Listo? De aquí lo derivamos. La derivada va a ser lo mismo por la derivada de lo que acompaña a x, es decir, menos 5e a la menos 5 por x más 5e a la menos 5 por x. Y nuevamente podemos ver que mi función se ha anulado. Hemos logrado anular una exponencial. Con el coseno sucede exactamente lo mismo que aquí. Y con una función, por ejemplo, en cualquier polinomio. Por ejemplo, x al cubo más 3x al cuadrado más 2. Yo le voy a aplicar su operador anulador. A ver, el grado de esta expresión es 3, así que lo multiplico por d a la 4. Y entonces esto va a ser la derivada 4 veces de x al cubo más 3x al cuadrado más 2. ¿A qué me va a dar? A ver, derivo una vez. 3x al cuadrado más 6x y esto se va. Derivo segunda vez, derivo una vez más. 6x más 6. Derivo una vez más, o bueno, una y después una más. Me va a quedar solamente 6. Y si finalmente lo derivo, esto me da igual a 0. Nuevamente, hemos logrado anular toda esta función y es por eso que se llaman operadores anuladores. Si alguna vez nos piden algún operador anulador y dudamos si está bien o está mal, nosotros simplemente tenemos que aplicar su definición. ¿Por qué se llama operador anulador? ¿Y por qué se llama operador anulador? Y aplicarlo para ver si anula o no. Ahora, estos operadores gozan de algunas propiedades. Por ejemplo, vamos con otro ejemplo. ¿Cuál será el operador anulador de, u obtener el operador anulador de, a ver, el seno de 3x por x al cuadrado por e a la 3x? De toda esta función, ¿cuál será su operador anulador? A ver, como estamos hablando de un producto, que las tres funciones están en medio, el operador anulador de toda la combinación sigue un orden de jerarquía, en que los primeros están los exponenciales, después pasamos a las funciones seno y coseno, y finalmente pasamos a lo que son los polinomios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ir de aquí, pasando aquí y finalmente aquí, siguiendo esas reglas de jerarquía. A ver, de esta función de aquí, empezamos con el operador anulador de este, va a ser de menos 3. Listo, ya está. Ahora, seguimos con este de aquí. Es seno de 3x. A ver, del seno de 3x su operador es d al cuadrado más 9. Pero ahora, como ya hemos hecho este lo vamos a tomar como si fuese d. Entonces, todo esto al cuadrado más 9. ¿Sí? Se ve el cambio, ¿verdad? Aquí era d. Y como hemos tomado primero lo estamos tomando como si todo esto fuese una d imaginaria. Ok, entonces, ya tenemos nos falta este último. Su operador anulador es d elevado al cubo. Entonces nosotros vamos a imaginar que todo esto es d y a todo esto nosotros lo vamos a elevar al cubo. Y ya está. Esto de aquí es el
operador anulador de mi función de esa que me han dado, ¿sí? X al cuadrado e a la 3x el seno de 3x. No olviden el orden de jerarquía. Si no tuviésemos, por ejemplo, funciones trigonométricas, nos saltamos, pero siempre se sigue ese orden. Primero exponenciales, luego trigonométricas y finalmente polinomios. ¿Listo? A ver, y eso es cuando están así en producto. ¿Qué pasa cuando están en suma? Por ejemplo, ¿cuál es el operador anulador de x por el seno de mucho 3x? Pondremos seno de 4x más x al cubo e a la 2x. De toda esta expresión, ¿cuál es su operador anulador? Eso es lo que nos preguntan. A ver, entonces, vamos a obtener de esto y de esto por separado, ¿sí? A ver, de esto, orden de jerarquía. Entre un polinomio y una función trigonométrica, primero va la función trigonométrica. De esto va a ser d al cuadrado más 4 elevado al cuadrado. ¿Listo? De estos operadores anuladores, d al cuadrado. Entonces, a todo esto lo elevamos al cuadrado. Y ya está. De esta función ya tenemos operador anulador. Vamos con la siguiente. Primero exponenciales. Y va a ser entonces d menos 2. Ok, ya está la exponencial. Vamos con el polinomio. De x al cubo va a ser d elevado a la cuarta. Así que todo esto nosotros lo vamos a elevar a la cuarta. Ya está. Tenemos un operador y tenemos dos operadores. Pero ahora, de toda la expresión, ¿cuál es el operador? El producto de las dos. Es decir, que el operador va a ser d al cuadrado más 16 elevado al cuadrado multiplicado por d menos 2 y elevado a la cuarta. De toda esa mi expresión que está como suma, este de aquí es su operador anulador. Su operador anulador. ¿Sí? Listo. Sí, si aquí fuese menos, no hay problema. Es lo mismo. Listo. Entonces, ya entendiendo cómo funcionan los operadores anuladores y la combinación de ellos, podemos pasar a realizar ejercicios aplicados a ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas, ¿ok? Listo. Entonces, vamos por ello.